Muy buenos días, hermanos. Muy buenos días, hermanas. Que Dios les bendiga. Qué bueno estar esta mañana acá. Si usted está contento, agradecido con Dios, pues poder estar aquí, diga amén, ¿verdad? Yo sí me siento muy agradecido con Dios. Donde más duele se llama este mensaje. Para los que no han estado con nosotros en estos tiempos, hemos estado estudiando la historia de José en la Biblia. Es una historia que probablemente la gran mayoría de las personas conocen. Cómo este hombre fue llevado a Egipto de una manera extraordinaria. Cómo este hombre mostró siempre integridad en medio de las pruebas. Cómo este hombre mostró un sentido de propósito, aún siendo muy jovencito. Y cómo en cada una de estas situaciones él se mantuvo firme, tratando siempre de ver al Señor y cómo él pudo. Tenemos problemas con este micrófono. Mientras tanto, vamos a Génesis 42. Ok, estamos en Génesis 42. Y como les decía, hemos estado viendo esta historia y el domingo anterior estuvimos viendo cómo José pasa de estar en la cárcel a estar en el palacio. Cómo en un solo día su vida cambió radicalmente. Ese día se levantó y comió seguramente pan duro y agua, y en la tarde estaba siendo nombrado el segundo en Egipto, después de todo este proceso que ustedes conocen bastante bien. Entonces el día de hoy estamos en el libro de Génesis 42 y le he puesto a este mensaje donde más duele. Y José ha demostrado su integridad y ahora está, digamos, en el pináculo del éxito, donde todo parece estar bien. ¿Qué puede estar mal para José? Si ahora es el segundo después de Faraón, si lo ha puesto sobre todas las cosas y además le dio su anillo, lo hizo meterse en la más alta clase social, lo casó con la hija del más grande sacerdote de On allá en Egipto. ¿Qué podía estar mal? Pero la Biblia nos dedica varios capítulos, a partir del capítulo 42, a la prueba más fuerte, la prueba más profunda, la prueba más dura, la prueba que le produjo más dolor, la prueba que realmente le tocó sus entrañas, la prueba que le tocó todos los botones de su ser interior. Y esa prueba tiene que ver con los errores de su familia. William, usted podría tratar de poner lo que quede como en la espalda, ¿verdad? A ver si algo me puede ayudar. Mientras William hace eso, como les decía, la más grande prueba fue tratar con los errores de la familia. Antes había tratado con unos hermanos terribles, había tratado con unos mercaderes de esclavos, había tratado con un buen jefe que era Potifar, pero con una esposa terrible que lo difamó y fue a dar a la cárcel. Trató con varios esclavos y varios presos, compañeros de él ahí en la cárcel. Trató con el faraón, pero ahora han pasado 8 años y, como les digo, se trata de la prueba más dura, que es la prueba del corazón. Y si usted es ser humano como yo, si usted es de carne y hueso, nada nos duele más a los seres humanos que las heridas que se producen en el seno de una familia. Las heridas entre esposos y esposas, como mencionábamos ayer, las heridas entre padres e hijos, las heridas entre hermanos marcan nuestras vidas. Tal vez, mientras yo estoy hablando, usted está tal vez recordando algunos episodios difíciles en su propia familia. Y es cierto que esos episodios nos marcan y que eventualmente no sabemos ni cuándo, ni dónde, ni en qué momento, pero afloran y siempre salen ahí. Pero para poner algunos casos hipotéticos,
Podemos pensar en un caso, vamos a ver si me pasé por acá, como el de Ana. Ana tiene episodios permanentes de depresión y quienes han estudiado su caso asocian ese comportamiento al maltrato que recibió de su madre durante toda su infancia. Luis es un creyente que tiene un carácter frágil. Se muestra temeroso ante los retos de la vida y ha sido poco estable en sus relaciones de trabajo y en sus relaciones de pareja. Él siempre dice que su padre lo lastimaba con palabras duras, que siempre le decía, no servís para nada, vas a ser un fracasado. Carlos y Julia viven con mucha amargura. A pesar de que se llevan bien, no logran superar el sufrimiento que les ha causado la mala conducta de su hijo único. Un estudio dice que el trauma multiplica por 4 el riesgo de depresión tras las múltiples experiencias adversas en la infancia, que el 24.2 de los niños y adolescentes expuestos a trauma cumplen los criterios de depresión, siendo el trauma por violencia interpersonal el de mayor prevalencia a nivel de la depresión. Estaba leyendo, no el libro, sí el encabezado de este libro de Lise Bourbeau. Ella escribió un libro que se llama Las 5 heridas que impiden ser uno mismo. Y ella dice que las grandes 5 heridas que sufrimos los seres humanos son las heridas del rechazo, las heridas del abandono, las heridas de la humillación, las heridas de la traición y las heridas de la injusticia. Sería bueno ver ese libro, a ver qué podemos aprender. Pero por eso el mensaje de hoy se llama Donde más duele. Pero antes de adentrarme en la historia, hemos dicho que vamos a ver la parte devocional de esto, que tiene que ver la historia conmigo. Pero no podemos dejar de ver que en esta historia hay un cuadro perfecto de Cristo. José y Cristo son el tipo y el antitipo, es una figura de lo que iba a ser el Señor. Y entonces simplemente esta analogía puede llegar de muchas maneras a nuestras vidas, con solamente pensar en la idea. José fue perseguido y rechazado por sus hermanos israelitas como lo fue Jesús. José fue vendido como esclavo por monedas de plata. Jesús fue vendido por sus hermanos por monedas de plata. Los hermanos de José asumieron que estaba muerto. Los judíos asumieron que Cristo estaba muerto cuando lo metieron en aquella tumba. Mientras los hermanos de José creían que él estaba muerto, José fue puesto en una posición elevada de poder y bendición sobre un pueblo gentil. Y mientras los judíos todavía esperan en un Cristo muerto, nuestro Jesús en el que creemos ha sido elevado, ha vencido la muerte, fue exaltado y es ahora el Señor de un pueblo gentil que llamamos la iglesia. José fue usado para dar vida a un mundo en necesidad porque tenía hambre, así como Jesús viene a darnos vida eterna el día de hoy. José fue casado con una novia gentil, una egipcia. El Señor Jesús se ha casado con una novia gentil, que somos la iglesia del Señor. O se va a casar, ahora es su novia. Vemos a José en la historia distribuyendo pan para todos los que llegan y le buscan e invocan su nombre. El Jesús que nosotros creemos todavía está dando pan de vida a todos aquellos que le buscan y que invocan su nombre también. La gente de todas las naciones fluía hacia Egipto para ver a este José, y todos aquellos que buscan al Señor lo encuentran. Amén. Ahora sí, con esto en mente, para que usted vea que en este pasaje hay muchas cosas, vamos a ir a Génesis capítulo 42, versículos 1 al 3. Dice la Biblia: viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Los hijos de Jacob no eran chiquitos, perdonen, eran hombres completos y derechos. Tenían más de 30 años y 50 probablemente. Pero aún la voz de Jacob era importante en su familia. Y acá Jacob les pega una regañada. Les dice: miren ustedes, ¿por qué se están mirando unos a otros? Porque están aquí jugando play mientras están muriéndonos de hambre. Los que conocen la lengua hebrea dicen que esa expresión, ¿por qué os estáis mirando?, es una expresión de una mirada inquisitiva, de esas miradas que matan, de esas miradas que le hacía a usted su mamá,
y que ahora le hace su esposa, ¿verdad? Esas miradas que matan. Perdón, es que ayer estuve gritando mucho. Es como cuando alguien pregunta en la casa, ¿de quién son estas tenis? ¿Verdad? Una mirada inquisitiva, todo el mundo se queda callado. Cuando en la noche usted oye ollas y dice la señora, ¿quién se comió el último bistec? ¿Verdad? Todo el mundo se vuelve a ver y nadie quiere dar la respuesta. Jacob les dice, miren, hagan algo, señores, en Egipto hay pan. Él les está reprochando su inacción, su indiferencia. Pero para esos hermanos oír la palabra Egipto era una mala palabra. No sabían qué había pasado con su hermano José 20 años atrás, pero probablemente podía haber muerto, tal vez estaba siendo esclavo en algún lugar, pero sin saber ellos, no tenían paz en el corazón, tenían una conciencia sucia que no los dejaba en paz. Y aquí vemos también cómo Dios usa para el propósito eterno de Él algunas cosas que a veces no nos parecen buenas. Aquí está usando el hambre. Dios usó el hambre porque Dios usa todo lo que está a su alcance para llamar nuestra atención y para cumplir sus propósitos. Normalmente estos hermanos no irían a Egipto, evitarían ir a Egipto, pero ahora la necesidad los lleva. Y como yo digo acá, la conciencia estorba y el corazón delata. Ellos siempre recordaban los errores del pasado. Esos son los hermanos de José que vemos en el versículos 1 al 3. Pero mientras ellos caminan hacia Egipto, dejémoslos en ese camino y pensemos en la otra cara de la moneda. Pensemos en José. José está sentado en Egipto, segundo en el trono, tiene unos 38 años, es muy rico y respetado. Pero José venía de una familia que no era realmente nada buena. No eran un ramillete de virtudes. Su papá, el líder del clan, se había robado la primogenitura de Esaú. Y por eso lo llamaban el suplantador, el engañador. Y qué feo, ¿verdad?, ser reconocido por nuestros errores. Qué feo ser reconocido por nuestros pecados. O qué feo ser reconocido por nuestras debilidades de carácter. Los que yo teníamos un conocido al que le decían don irresponsable. ¿Se imagina lo que es eso? ¿Cómo le dicen a usted? Recordemos cómo se formó la familia de Jacob, ¿verdad? Ahí tenemos, Abraham tuvo a Ismael, a Isaac y a los hijos de Cetura. De Isaac salieron Edom y Jacob, que es el patriarca del que estamos hablando. Y este hombre tuvo 4 mujeres. Tuvo a Lea, por la que pagó 7 años. Tuvo a Rubén, a Simeón, a Leví, a Judá. Y en ese momento su otra esposa, que se llamaba Raquel, no tenía hijos. Y entonces Raquel le dijo, mire, acuéstese con mi sierva. Y entonces le dio a Adán y a Neftalí. Y entonces Jacob siguió teniendo hijos con la otra sierva que se llamaba Silpa, y tuvo a Gad y a Aser, y después tuvo a Isaacar, a Zabulón, y tuvo después a José y a Benjamín. Eso ya es la otra parte de la historia. Pero en esta familia habían pasado muchas cosas, no era una familia de buena reputación. Sus 10 hijos eran un desastre. Si usted recuerda el capítulo 37, dice la Biblia que José informaba a su papá sobre la mala fama de sus hermanos. Por eso vimos la semana anterior que cuando José estaba en ese momento de productividad, en ese momento de prosperidad en su vida, le nació un primer hijo y lo llamó Manasés. Y Manasés significa, Dios me hizo olvidar de todo mi trabajo y Dios me hizo olvidar de la casa de mi padre. Vea lo que dice el capítulo 41, versículo 51. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. José no estaba pensando en su familia. Para él, su familia allá en las tierras de Canaán era un capítulo cerrado. Han pasado 8 años, él es la autoridad máxima y no ha hecho el mínimo esfuerzo por saber cómo están ellos, ni para bien ni para mal. No mandó espías para ver dónde estaban, no mandó un comando de policías para acabar con sus hermanos. Simplemente José había cerrado el capítulo. Para José, su pasado con su familia no existía. Seguro tenía un cuadrito ahí en la cabecera de la cama que decía, yo dejé el pasado donde corresponde, en el pasado. Y
Y seguro le gustaba una canción de José José que decía, lo pasado, pasado. Pero si si José estaba interesado en botar su pasado, en apagarlo, en no tenerlo en cuenta, el que sí estaba interesado en arreglar el pasado de José era Dios. Porque Dios quería que José tuviera un corazón sano, un corazón libre del dolor del pasado y a su vez poder también ir cumpliendo su plan. Ayer estuvimos hablando sobre este mismo tema en matrimonios y gracias a los hermanos que participaron en el equipo y nos ayudaron tanto. Y nos preguntábamos qué hacer con los errores del pasado. Y uno puede pretender que el pasado usted lo quiere olvidar, pero como un fantasma vuelve una y otra vez. No lo podemos disimular porque si nos hacemos los rusos, decimos los ticos, ¿y cómo era que decían los salvadoreños? Los suizos, ¿verdad? No sucede nada, no podemos dejar los errores del pasado y echarlos debajo de la alfombra porque pronto volverán. La única solución con el pasado es tratarlo para poder enfocarnos con energía en el presente y para tener buenas bases para edificar el futuro. El pasado ahí está, no lo podemos remediar, pero sí podemos tratar con él. Les decía ayer a los hermanos que el ejemplo clásico es el que pasamos ahora cuando empiezan las lluvias. Una lluvia que no es torrencial, unas cuantas aguas y se inundan pueblos enteros porque hay un montón de basura maltratada en el lugar equivocado y obstruye las vías y entonces al final se hace un problema grandísimo. Y así pasa en los matrimonios, así pasa en las familias, cosas que a veces son elementales y pequeñas se vuelven un gran problema porque las personas no han tratado con su pasado. Y Dios estaba interesado en preservar el pueblo de la promesa. Dios estaba interesado en cumplir sus promesas y sus planes, la promesa que le dio a Abraham. Pero también Dios estaba interesado de paso en restaurar el corazón de José. Todos ustedes y yo tenemos un pasado inocente y un pasado culpable. Hay un pasado inocente que son aquellas cosas que sufrimos, que nos hicieron, que no tuvimos culpa, pero pasaron, como en el caso de José. Y todos tenemos también un pasado culpable como sus hermanos, porque todos también hemos cometido errores, hemos pecado contra otras personas y contra Dios, y eso también nos afecta. Entonces, ya sea que usted tenga un pasado inocente o un pasado culpable, todos tenemos que tratar con el pasado. ¿Sí o no? Por eso Dios es inteligente, sabio, y nos dice, miren, sobre toda cosa guardada, guarden el corazón. ¿Por qué? Porque el corazón mana la vida. Y dice esta otra versión, el Proverbio 27:19, el agua se refleja en el rostro y el corazón se refleja en la persona. ¿Quién es usted? Lo que tiene en su corazón. Y entonces, mientras los hermanos van caminando hacia Egipto, José está vendiendo trigo y haciéndose millonario en el palacio. Pero Dios, que es sabio y bueno, une las historias. Capítulo 42, versículo 5 en adelante. Vamos a leer rápidamente, pero vamos a leer. Dice la Biblia, que vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán, y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él, rostro a tierra, sin conocerlo. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no lo conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, espías sois, por verlo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron, no, Señor, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo, no, para haberlo descubierto del país habéis venido. Y ellos le dijeron, tus siervos somos 12 hermanos. Oiga, ellos hablan de 12 hermanos. Hijos de un varón en la tierra de Canaán. He aquí el menor está hoy con nuestro padre, Benjamín. Y aquí otro que no parece. Parecía, no aparece, no parece. Y José les dijo, imagínense a José oyendo esta historia. Y José les dijo, esto es lo que os he dicho afirmando que sois espías.
En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras sean probadas, a ver si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Qué historia más increíble y más hermosa. Imaginemos a José, una apariencia total de un egipcio, nada que ver con un hebreo, afeitado, pintado, con ropas reales, sentado en un trono, atendiendo clientes, vendiendo granos, y de un pronto a otro, entre el bullicio, entre el panal que decía doña Vera, que se oía ahora en la iglesia, él oye una lengua que conoce, la lengua de sus hermanos, la lengua de los hebreos. Y seguramente eso le repica inmediatamente. Escucha el idioma de su infancia, vuelve a ver rápidamente con el, ¿qué sería? Con el rabito del ojo, y vuelve a ver a sus hermanos. Se da cuenta que ahí están ellos, que han cambiado un montón, están más viejos como usted cuando pasa el tiempo, ¿verdad? Pero esa mezcla de emociones viene a su mente y a su corazón, se le despierta todo lo que hay ahí. Inmediatamente, cuando los ve arrodillados delante de él pidiendo grano, recuerda los sueños de su infancia, donde él les decía, mire, yo vi un sueño donde los manojos se inclinaban ante mí, y ellos le decían, jamás va a pasar eso, y lo odiaron por eso. Ahora él está viendo el plan de Dios abriéndose como unas cortinas para él, y ahora llega la disyuntiva: ¿cómo tratar a mis hermanos con lo que me hicieron? Yo no sé usted, puede ser que tenga una perspectiva distinta, pero yo veo en este pasaje a un José vacilante, como aquella persona a la que le han dado un golpe fuerte y que está tambaleándose. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago con ellos? José no se descubrió ante ellos. José lo que hizo fue que les siguió hablando en la lengua de los egipcios. Les habló por un intérprete para encubrir su identidad. Les habló groseramente, les gritó, los acusó de espionaje falsamente y los mandó a la cárcel. ¿Sí o no que esto era como darles una pequeña cucharadita de la propia medicina que había pasado él? José era un ser humano y yo veo aquí que se le abrió la herida. Pero de pronto, ¿verdad?, todo ese pasado resuena en su mente. Estaba leyendo a algunos comentaristas bíblicos a ver qué decían. Pero después de haberlo leído, yo sigo con mi misma idea. José tuvo que tomarse un tiempo, por lo menos 3 días, váyase a la cárcel 3 días a ver qué hago mientras tanto. Y yo supongo que esos 3 días fueron para José tremendos. Seguramente tuvo que llorar, seguramente tuvo que buscar dirección de Dios, seguramente dijo, Señor, ¿qué hago con ellos? ¿Los mato? ¿Les doy grano? ¿Qué hago? Por otro lado, eran sus hermanos, eran su propia sangre. Y él quería saber cómo estaba su papá, cómo estaba la gente de su casa. Porque como les digo, al final, independientemente de lo que pase en su familia o en la mía, al final somos la misma sangre. ¿Por qué José no simplemente les dijo, hey, yo soy su hermano José, aquí estoy? Y los perdonó, hagamos una fiesta. José no hizo eso. ¿Sabe por qué? Primero, porque el perdón demanda, exige, requiere arrepentimiento. Dios tiene un corazón perdonador, Dios tiene un corazón misericordioso, pero el perdón de Dios no fue gratis para usted ni para mí. Le costó la vida de Jesucristo en la cruz del Calvario. El arrepentimiento es una palabra en desuso. Hoy usamos cualquier otro, excúseme, perdóneme, excúseme, ¿qué otra palabra usamos? Bueno, cualquier otra menos arrepentimiento. Pero vea lo que dice Lucas capítulo 17, versículo 3. Jesús le dice, hablando de las relaciones interpersonales, si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Aquí hay 2 obligaciones. Una es señalar el pecado y la otra es que para restaurar una relación hay que arrepentirse para que pueda haber el perdón. Eso no quiere decir que el perdón no pueda ser concedido sin arrepentimiento. Por supuesto que algunas personas perdonan a otros y está bien. Yo he visto a madres que han perdonado a los asesinos de sus hijos, por ejemplo. Y eso está bien. Pero yo estoy hablando de una relación que tiene que ser restablecida. Y si no hay arrepentimiento, no hay una relación restablecida. No hay restauración.
El arrepentimiento en la Biblia, la palabra metanoia que ustedes conocen, es un cambio completo, irreversible en la mente. Es decir, que yo voy caminando hacia un lado y un pronto a otro tomo la decisión de dejar este camino y volverme a otro e irme con todas mis energías hacia ese lugar. Eso es arrepentimiento. Reconoce el pecado, reconoce que nos hemos ofendido a Dios. Arrepentirse significa dar la vuelta completa, es girar el corazón, girar el ego hacia Dios, dejar el pasado hacia un futuro para poderse dirigir hacia los mandamientos y hacia los planes de Dios, reconociendo que el Señor reina por encima de nosotros. Amén. José quería saber, en segundo lugar, cómo era el corazón de sus hermanos, si seguían siendo la misma mafia de antes, si seguían siendo los malhechores o habían cambiado con los años. Y como repito, es que el arrepentimiento es un proceso también, que usted da muestras con el tiempo y con las pruebas. Pues cuando algo pasa, todo el mundo se arrepiente en el momento, pero solamente el tiempo dirá si eso fue cierto. Ese mismo tema con nosotros, hermanos. Dios desea que los pecadores se arrepientan y vengan a Él. Dios desea también que los creyentes que se han apartado del camino vuelvan a la senda, vuelvan al camino correcto. Y aquí es donde yo entiendo por qué José les habla con rudeza. José no les habló pacíficamente. Yo no dudo que José tenía razones para estar enojado, para sacar toda su ira, para que el dolor fluyera por el daño hecho. Y seguramente algo de eso afloró en ese momento. Y yo estaba pensando, qué tirada, ¿verdad? Les pegó una gritada en egipcio y después el traductor les gritó en hebreo. Dos veces se llevaron la regañada. Pero pensando en este pasaje, me lleva a analizar la propia situación de vida. Todos nosotros, hermanos, en uno u otro momento nos hemos apartado de los caminos del Señor. Algunos han avanzado su vida en caminos torcidos y contrarios a los preceptos de Dios. Pero ¿sabe qué es bueno, bonito y para darle gracias a Dios? Es que independientemente de dónde nos encontremos, independientemente de cuánta agua haya pasado debajo del puente, independientemente de cuánto daño hemos hecho o nos hemos hecho, Dios está buscándonos todavía. Dice la Biblia que Dios nos anhela celosamente. Y cada día Dios nos busca, cada día Dios nos habla, cada día Dios nos da una palmadita para que reaccionemos. Dios nos habla de maneras distintas, de maneras diferentes, pero algunos ponemos audífonos para no escuchar la voz de Dios. Otros abiertamente la escuchamos, pero decimos, yo no quiero escucharte. No me importa lo que me estás diciendo porque yo estoy tranquilo y bien aquí. Reflexionaba ayer que hay veces el Señor nos habla en el silencio apacible de un momento de reflexión. Hay veces escuchamos el silbido de Dios en las palabras y en las acciones de la gente que nos ama, en la gente que ora por nosotros, que nos dice y nos da un consejo, vuelve a las sendas. Hay veces su voz se escucha clara y directamente por la exposición de la Biblia, recordándonos los textos que han sido sembrados en nosotros. Hay veces Dios nos advierte por circunstancias que deben hacernos reflexionar de nuestros pasos y nos dice, mire, por aquí no es. Pero hay veces Dios tiene que tratarnos con dureza. Hay veces Dios tiene que hablarnos ásperamente. Hay veces a Dios no le queda otra que llamar nuestra atención con un tono rígido de su voz, porque usted y yo necesitamos reprensión. ¿Alguno de ustedes aquí ha necesitado reprensión en su vida de parte de Dios? ¿O ninguno? ¿Todos han sido santas palomas? Dice la Biblia en el capítulo 1 de Proverbios, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También le dice Dios, yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Dice la Biblia también que Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo, a quien quiere. La Biblia dice también en Hebreos, y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él. No te decaigas porque estás siendo reprendido por Dios, más bien reacciona. Porque el Señor al que ama disciplina y acepta todo aquel al que recibe por hijo.
Si somos hijos de Dios, lastimosamente para usted y para mí, digo yo lastimosamente en un sentido figurado, por supuesto, no nos queda opción. Cuando usted no era creyente, usted podía hacer lo que le diera la gana y no pasaba nada. Pero cuando usted es cristiano, usted puede hacer lo que le da la gana, pero Dios va a estar encima suyo. Dice la Biblia que si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Hay un pasaje que yo tengo en la mente y en el corazón, porque siempre me ha llamado la atención. Dios le habla a Israel una y otra vez a su pueblo, pero Israel no quiere nada con Dios y se aleja de él. Y entonces Dios les dice en 2 de Crónicas capítulo 36, y Jehová el Dios de sus padres envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. ¿Puede leer conmigo lo que está en negrita? Hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. ¿Y qué dice? Y no hubo ya remedio. Hay momentos donde Dios dice, hasta aquí. Si eres hijo de Dios y te has vuelto dura de cerviz, Dios va a buscarte siempre y va a tratar contigo de muchas maneras. Y como le dicen a uno en el dentista, ¿con anestesia o sin anestesia? ¿Cómo quiere? Así es. En el versículo 13 al 17, José se entera que su padre está vivo. ¿Se imagina qué interesante para él? Se entera que tiene un hermano menor y que además todos ellos todavía lo recuerdan. Todavía lo mencionaron ahí. Hay uno que está desaparecido. En los versículos 18 al 24, veamos lo que nos dice acá. Al tercer día les dijo José, haced esto y vivid, yo temo a Dios. Si vosotros sois honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Versículo 21, y se decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no me escuchasteis. Y aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que les entendía José, porque había intérprete entre ellos. Yo me imagino a José oyendo toda esa conversación. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó entre ellos a Simeón y lo aprisionó a la vista de ellos. Hermanos, esta es la parte de la historia que nos muestra a José y nos muestra a sus hermanos. Yo veo el corazón delator de estos hermanos ahí. Sucede algo y dicen, mire, eso fue por lo que le hicimos a nuestro hermano hace 20 años. No podían quitarse el peso de la culpa. Realmente, esto que les estaba pasando no tenía nada que ver con su hermano José. Ellos podían haber atribuido las cosas a muchas situaciones, a la mala suerte, al karma, a que el señor de Egipto tuvo un mal día, que tal vez el intérprete no les entendió bien, pero tal era el peso de la conciencia que tenía que ellos tuvieron que relacionarlo con lo que había pasado 20 años para atrás. Y por supuesto que así funciona el pecado en la vida de los hombres y de las mujeres. Usted puede pensar que los años quitan el peso de su pecado, pero no. Usted puede pensar que las buenas obras quitan las cosas equivocadas que usted hizo en el pasado, pero no. Usted puede pensar que porque fue un tema secreto y que nadie lo sabe, no va a pasar nada. Usted lo sabe y Dios lo sabe. Usted puede pensar que el pecado lo quita la religión. No, le da una mascarita, una pintadita, pero nada más. ¿Sabe por qué? Porque lo único que quita el pecado en la vida de una persona es el perdón. Y cuando hemos reconocido nuestra maldad y nos hemos arrepentido delante de Dios, Dios nos dice, estemos a cuentas, aquí estoy yo. Todos tenemos el peso de nuestra conciencia, pero dice la Biblia que mayor que nuestra conciencia es Dios. Y Dios por su palabra, por su Espíritu Santo, convence a los hombres y a las mujeres de pecado, de justicia y de juicio. Los hermanos de José necesitaban ser perdonados,
Pero José también necesitaba trabajar con su pasado. Era una operación en dos vías. En los versículos 25 al 29, porque estamos aquí, no podemos ver toda la historia, evidentemente. Dice la Biblia que después mandó José que llenaran sus sacos de trigo. José hace una treta, ¿verdad? Que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y que les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí, pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio el dinero que estaba en su boca de su costal, y dijo a sus hermanos: mi dinero se me ha devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón, espantados dijeron el uno al otro: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Y venidos a Jacob su padre en la tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido. José hace un plan para conocer cómo está el corazón de sus hermanos, para saber si hablaban con la verdad. Ustedes pueden seguir leyendo la historia, pero en esta historia, Rubén se hace responsable de la vida de Benjamín. Y él les dice: mire, vayamos, yo me hago responsable y yo voy a resolver esto. Vamos a ver en el Vamos a leer en los versículos 35 al 38, siempre los voy a leer. Dice la Biblia así: y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que el saco de cada uno estaba atado a su dinero, y vieron ellos viendo ellos y su padre los atados de dinero, tuvieron temor. Entonces el padre de Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos, José no parece, y Simeón tampoco, y a Benjamín lo llevaréis, contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo: harás morir mis dos hijos si no te los devuelvo, entrégalo en mi mano y te lo volveré a ti. Y él le dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado, y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Aquí Rubén está intercediendo y dice: padre, déjame, yo voy a resolver esto. Y si nosotros recordamos la Biblia, en el capítulo 37, cuando los hermanos querían matar a José, el que intervino, ¿quién fue? Rubén. Y Rubén dijo: no hagan eso, no lo maten, metámoslo en una cisterna. Y dice la Biblia que él se fue con la esperanza de que después lo podía rescatar. Pero ese ínterin entre que él se fue y volvía, pasaron unos mercaderes y los hermanos lo vendieron. Y entonces Rubén dijo: ¿por qué hicimos esto? Rubén tenía un buen corazón, Rubén tenía un sentido de responsabilidad. Pero aquí el que no era así era Judá. Porque si vamos a Génesis capítulo 37, nada más, versículo 26 al 28, y esto es para amarrar otra enseñanza por acá. Dice: cuando estaban en eso, ¿qué hacían con su hermano? Entonces Judá, que era bien malito, le dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? O sea, ¿para qué vamos a matarlo si no vamos a ganar nada? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Lo que está diciendo es: no vamos a ganar nada, mejor lo vendemos. Y si lo matan, que sean los ismaelitas y no nosotros. Porque somos familia, no le podemos hacer un daño. Eso es lo que está diciendo Judá. Judá es sarcástico. Pensó en el negocio y en justificar la culpa. Pero aquí, alguien me enseñó una lección extra que está en el capítulo 43. En el capítulo 42 termina con la idea de que Jacob dice: no van a devolverse a traer a su hermano. Va a pasar algo y yo no quiero perder a Benjamín. Y entonces en el capítulo 43 dice la Biblia, versículos 1 al 3. Versículo 44. No, un momentito. Sí, versículo 43, 1 al 3. El hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, se les acabaron las provisiones. Les dijo su padre: volved y comprad para nosotros un poco de alimento. No le quedó otra. Respondió Judá, el que había vendido a su hermano, el sarcástico del capítulo 37, diciendo: aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviáis a vuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no lo enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo: no veréis mi rostro ni os traeréis a vuestro hermano con vosotros. Ahora vamos a los versículos 8 y 9.
Judá le dijo a Israel su padre: envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él. A mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo devuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Este es otro Judá, ¿no? Este no es el Judá que 20 años antes había vendido a su hermano. Ahora le está diciendo a su papá: yo me hago responsable, yo pago la cuenta por esto. ¿Cómo explicar esto? ¿Qué pasó con su vida? Por muchos años yo me cuestionaba qué tenía que ver el capítulo 38 del Génesis, porque en el capítulo 37 empieza la historia de José. Y la historia es lindísima, y de un pronto a otro hay un paréntesis que habla sobre Judá y Tamar, y después siguen 11 capítulos más hablando de José. ¿Y por qué ese capítulo está ahí metido? Nunca lo entendía. Bueno, una vez hice un mensaje sobre esto para poder tratar de entenderlo. Pero lo cierto del caso es que Dios hace un paréntesis en contar la historia de José, porque después de que Judá vendió a su hermano, la Biblia cuenta la historia de Judá y Tamar. Judá comete un error muy grande y tiene unos gemelos con su nuera, que se llaman Fares y Zara. Y Fares es un antepasado del rey David, de la tribu de Judá, de donde vino Jesús. Ese capítulo está ahí para enseñarnos cuál es el linaje de Jesús, pero también para enseñarnos que Judá tuvo que aprender, usted lo puede leer en su casa, el precio de sus errores. Tuvo que pagar el precio de sus errores y de sus pecados. Y ahora, unos años después, el Judá que nos encontramos es un Judá diferente, un Judá responsable por su familia. Por eso esta historia para mí termina con una luz de esperanza, porque sin importar de dónde hemos caído, Dios puede levantarnos. Dios puede trabajar en nuestro carácter para que usted sea una mejor persona, un mejor hijo, un mejor creyente, un mejor padre, un mejor esposo. Amén. Más adelante vamos a hablar de Judá, porque la Biblia lo menciona en este contexto de José. En resumen, hoy hemos visto parcialmente la historia. Todavía vamos a poquitos. Se relaciona el encuentro con José con sus hermanos. Se relaciona con la prueba más grande de José porque está probando su corazón. No hay duda de que fue un fuerte golpe, un golpe inesperado. Y sabe, es que así son las heridas del corazón. Son fuertes, inesperadas y duelen. Nuestro primer impulso, cuando tenemos un pasado culpable, es ignorar el pasado, es hacernos los desentendidos, es meter los errores debajo de la alfombra, como dije. Pero lo cierto del caso es que el pasado debe ser resuelto, porque si no va a ser un lastre que nos impedirá correr en libertad. Y para resolver las heridas del pasado, para resolver el peso del pecado por nuestras malas acciones, solamente existe un camino, y es el arrepentimiento y el perdón. Y es que no puede haber reconciliación si no hay un corazón perdonador. Y yo quiero decirle a usted que si no conoce al Señor es la misma historia. Uno, para poder tener una relación con Dios, para poder restaurar su comunión con Él, tiene que entender dónde está, entender que es un pecador. La Biblia dice que todos somos pecadores, pero también tiene que aceptar el corazón bondadoso de Dios que nos ofrece el perdón. Y hay perdón cuando nos arrepentimos y clamamos y decimos: Señor, te necesito. José tuvo que aprender a tratar con su corazón. Los hermanos van a aprender lo que es la gracia y el perdón y la misericordia. ¿Y usted qué va a aprender esta mañana? Vamos a orar. Con los rostros inclinados, con los ojos cerrados, su rostro inclinado, yo quisiera hablar con usted. ¿Sabe? La historia de José es la misma historia nuestra. La historia de José habla de una necesidad de reconciliación. No sé su historia, probablemente no es la historia de José, pero yo sí sé que hay cosas que le duelen a usted en el corazón. Yo sé que usted tiene un pasado culpable y un pasado inocente. Tal vez le han hecho cosas y probablemente usted se ha equivocado en otras cosas. ¿Y cómo resolver el pasado? Fíjese que la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios quiere darte una vida nueva, una vida diferente.
Pero para que esa vida sea posible en usted, es necesario que usted entienda que es un pecador, una pecadora, que necesita arrepentirse de sus pecados y necesita recibir al Señor en su vida. Yo quiero preguntarle esta mañana si alguna persona nunca ha aceptado al Señor en su corazón y dice, yo necesito reconciliarme, yo sé que tengo problemas en mi relación con Dios y necesito ponerlas a cuenta con Él. Yo quiero aceptar al Señor en mi corazón. Si usted está en esa situación, así mientras todos estamos orando, levante su mano para poder orar por usted. Alguien que quiera aceptar a Cristo en su corazón esta mañana. ¿Alguna persona? ¿Alguna persona? No tenga temor. Hablo entonces con los que hemos aceptado al Señor en nuestras vidas. ¿Cuáles son esas heridas que no has puesto, que no has tratado, que no has sanado? El mensaje de hoy es para decirte que hay cosas que duelen, pero hay que tratarlas. Y el camino del Señor está claro. Tenemos que mirar el corazón, cuidar el corazón para no cargar el peso del pecado sobre nosotros. Nos ponemos en pie y nos despedimos en oración. Padre, muchas gracias por esta mañana, por esta hermosa historia de José, de la cual hemos visto un pedazo esta mañana, una parte, pero que nos ha recordado que como Judá, siempre hay segundos capítulos para las personas, siempre tenemos nuevas oportunidades. También nos has dicho que tenemos que ser enfrentados con nuestra realidad por ti para poder reaccionar. Que tú hay veces, Señor, nos hablas de distintas maneras. A veces nos hablas con un susurro apacible, pero hay veces tienes que hablarnos fuerte, Señor. Y yo te pido que nosotros seamos dóciles a tu palabra, que no te demos la espalda, sino que te demos, Señor, que no te demos la cerviz, sino que te demos el rostro, Señor. Que podamos darte el corazón. Y yo te pido por todos nosotros, para que usted trate con nuestras vidas lo que hemos hablado de este mensaje y a cada uno nos compete en particular. Si hay heridas que nos duelen, que no han sido sanadas en nuestra familia, en nuestras relaciones, que podamos trabajar en ello con la ayuda tuya, para dejar el peso del pecado que nos asedia y podamos correr con libertad la carrera que usted nos ha puesto para correr por delante. Gracias esta mañana por darnos esta oportunidad, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Este día estamos terminando, tenemos una reunión con los padres de niños y recuerden que por allá también tenemos unos platos de arroz con carne para poder financiar.